Nacef Perdomo, un honor para este programa, tenerte aquí. Nacef, ¿cómo andas? Bienvenido al mediodía con Mariotti y compañía. Yo ando bien, bien y mejor con esa compañía que tengo ahora. Nacef, ¿cómo andas tú? Cuéntame. Bien. Yo estoy bien, bien. Constitucionalizando el mundo. Eh, Hola, Mira, Nance Perdomo. eh, contrario a lo que piensan muchos abogados, yo creo que la función de nosotros no es tratar de hacer que el mundo se parezca a nosotros, sino de entenderlo a partir de nuestra disciplina. Entonces, la verdad es que el mundo está constitucionalizado. Yo trato de entender qué eso significa, que es otra cosa. Qué buena respuesta. Rafael Paz, saluda a ese Tú genio. sabes que Nance Perdomo y yo tenemos mucho tiempo Ahí va tuya, conociendo, Rafael, habla y mentira. es una persona con la que yo tengo discrepancias importantes sobre el tema, pero es una de las personas cuyo pensamiento más admiro de la República Dominicana, por su profundidad, por su amor por la democracia y por el desarrollo constitucional del país y de los derechos, y por esa capacidad que él tiene de luchar por los temas en los que cree. O sea que Nace, para nosotros es un privilegio que estés con nosotros hoy. Nacef, después de esas palabras laudatorias del señor Paz, merecidas por demás, el Tribunal Superior Administrativo conocerá mañana, el martes 19 de octubre, una solicitud de medida cautelar que procura la suspensión de la resolución 00048 emitida por Salud Pública, que establece la obligación de presentar la tarjeta de vacunación de COVID-19 en negocios, escuelas, trabajos y lugares públicos cerrados. ¿De acuerdo? Así es. Comenzamos. Comenzamos. Tener la tarjeta o resultados negativos de prueba PCR Ujú, para acceder al transporte público, a servicios, a algunos ujú. establecimientos. Los pro y los contra de esta resolución que está siendo referida, que está siendo cuestionada ante el Tribunal Superior Administrativo. Su opinión, señor Perdomo. Bueno, Charlie, mira, esa resolución es, digamos, un caso que podría usarse como caso de estudio de la naturaleza del derecho. Y yo lo digo porque ilustra de manera muy clara las dos facetas de las normas jurídicas. Eh, el fondo, es decir, aquello que ha decidido esa norma, y la forma, es decir, el procedimiento que se usó para emitirla. Yo creo que independientemente de si uno debe vacunarse, que debe hacerlo, eh, y de que yo mismo estoy dispuesto a colaborar como ciudadano en lo que se me exija para que nosotros podamos superar esta pandemia juntos, hay un problema de forma que es, en mi opinión, insuperable. ¿Por qué? Miren, el fundamento que ha usado el Ministerio de Salud para emitir esta disposición son los artículos 169 o 69 y 149 de la ley del Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud. ¿Qué pasa con eso? Esos artículos le brindan al ministerio amplias facultades para que en caso de que se haya declarado el estado epidémico en República Dominicana, tomar decisiones administrativas que son vinculantes. Ahora bien, si bien es cierto que se ha declarado el estado epidémico por razones obvias, esas facultades administrativas, esa facultad reglamentaria del Ministerio de Salud solamente alcanza al alcance, a las mismas cosas que alcanza la ley, es decir, al Sistema Nacional de Salud. Las instituciones y personas que se encuentren fuera del Sistema Nacional de Salud no pueden ser obligadas en esa manera por el Ministerio de Salud. Digamos, esa ley permite, por ejemplo, que el Ministerio de Salud ordene a las clínicas, es el ejemplo clásico de ello, porque ocurrió además inmediatamente
empezó la pandemia, tenga que reservar 30% de sus camas a pacientes con COVID, aunque sean instituciones privadas. Tienen esa obligación porque el ministerio lo decide, porque hay un estado epidémico. Eso está bien, es normal. Ahora, la ley no prevé ni permite que el Ministerio de Salud le exija, por ejemplo, a un transportista que exija la vacunación. Y no es que eso no deba hacerse, y no es que no pueda hacerse, pero esa no es la manera. Lo que tenían que haber hecho era pedir el estado de emergencia, explicar claramente que el estado de emergencia no iba a ser usado para el toques de queda, si es lo que se quería, y luego, una vez declarado el estado de emergencia, emitir un decreto estableciendo esas limitaciones a las personas. Ese es el procedimiento constitucionalmente adecuado. Fíjate que yo no te estoy diciendo que no se puede, se puede. Y lo de que si son necesarias esas medidas, eso es algo que deben responder los epidemiólogos y los doctores. Ahora, el problema es que no habiendo un estado de emergencia declarado, los derechos fundamentales entran en plena vigencia. Y por lo tanto, no puede un órgano administrativo, en ejercicio de funciones que también son administrativas, limitar derechos fundamentales. Eso está prohibido por la Constitución de la República, porque el artículo 6 establece que la Constitución es la norma suprema y el artículo 138 establece que la administración pública, entre ellas el Ministerio de Salud, está sujeta por la Constitución y las leyes. Otra cosa es que estas disposiciones o esa disposición de la ley de salud tiene que ser vista necesariamente a través del prisma de la reforma constitucional de 2010 y de la ley sobre estado de excepción del 2018, que son normas, la constitución anterior y superior, y la ley sobre estado de emergencias es una ley posterior, y ambas cuestiones, como sabemos los abogados, indican que las normas que son anteriores a ellas se tienen que aplicar de acuerdo a esas disposiciones, a esa constitución y esa ley de estado de emergencia. Nacef, una pregunta. Yo creo que has dejado bien claro que tu posición es que hay un problema de forma, no de fondo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Puede el Ministerio de Salud Pública poner limitantes al derecho a reunión, al derecho a la libre reunión, al derecho al libre tránsito en un estado como, en un estado de derecho fuera del estado de excepción? ¿Es eso posible realmente? No es posible. No es posible, absolutamente que no es posible. Y de hecho, si tú te fijas, estas medidas afectan específicamente al derecho a la libertad de reunión, que es lo que permite, por ejemplo, que el Ministerio de Salud esté limitando quién puede entrar a un lugar cerrado, y de manera directa la libertad de tránsito, o de manera indirecta más bien a la libertad de tránsito cuando impide el uso de los medios de transporte colectivo. Bien, entonces mi pregunta va, Nacef, respecto a lo que estamos viendo en las redes sociales, mucha gente subiendo videos, acudiendo a lugares privados, pero de uso público, los lugares impidiéndole la entrada y ellos amenazando con tomar medidas judiciales, digámoslo así. ¿Es esto una posibilidad o la gente está desinformada? No, siempre es una posibilidad, y lo que pasa es que ahí se presenta la disyuntiva de ante quién, o sea, a quién tú sometes, si al lugar privado o al Ministerio de Salud. Y precisamente por eso es que las cosas en derecho tienen que hacerse bien, o sea, no solamente hacer las cosas buenas, sino que tienen que hacerse bien. ¿Por qué? Porque digamos, la extralimitación del Ministerio de Salud está poniendo o está haciendo que se cuestione una disposición, o que sea cuestionable una disposición que bien pudiera ser tomada, una decisión que pudiera ser tomada por el Poder Ejecutivo si hubieran seguido los procedimientos normales y regulares para tú poder limitar derechos fundamentales. Nacef, una pregunta. Yo creo que el asunto precisamente va por donde tú lo señalas y al final la vía incorrecta que se ha utilizado termina generando un cuestionamiento
digamos, múltiple a la decisión que ha tomado el Estado. Porque en un caso, en un escenario, por ejemplo, donde se hace a través de una ley que le da facultades precisas a la administración a poder tomar este tipo de medidas, incluso podrían ser hasta por tiempo provisional, ¿verdad que sí? La discusión radicaría en un aspecto, radicaría en en un derecho, por ejemplo, la libertad de conciencia, que es uno de los elementos que en algunos países se ha cuestionado sobre el tema de las vacunas. Pero aquí se está generando un escenario donde se cuestiona la facultad del órgano administrativo de poder limitar derechos fundamentales como el derecho a la libre reunión, al libre tránsito y toda una conjunción de derechos que está en esta Constitución que tenemos, que es bastante avanzada en términos de positivización de derechos fundamentales, ¿verdad? Sí, bueno, y de hecho, y por eso insisto en que es un problema de mal uso de las facultades que las normas jurídicas sí le dan, porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud pudiera declarar obligatoria la vacuna y no lo hace, o sea, no lo ha hecho. Eso está previsto en la ley del Sistema General de Salud. O sea, y eso tiene sustento en jurisprudencia y legislación internacional y comparada. O sea, ese no es el problema. Parecería que se quieren tomar las decisiones sin tomar, digamos, medidas que pudieran ser, digamos, criticadas específicamente o que pudieran ser impopulares sobre todo. Pero yo creo que no debe ser así. Es decir, la pandemia no ha pasado, digamos, quizás la etapa más crítica ya ha sido superada, pero, por ejemplo, yo estuve fuera del país hace unas semanas y donde quiera que yo fuera a entrar, a mí me pedían mi tarjeta de vacunación. ¿Qué pasa? O sea, eso no es en un contexto excepcional como una pandemia, que el Estado tome esa medida, no vulnera derechos fundamentales. Ahora, para que no vulnere derechos fundamentales, no solamente la medida tiene que estar acorde con la situación que vive el mundo, sino que además tiene que hacerlo a través de los procedimientos adecuados. ¿Por qué es que esto es preocupante? Bueno, porque el derecho funciona siempre dándole categoría de precedente a los hechos consumados. Entonces, si en República Dominicana nosotros aceptamos sin más que un órgano administrativo regule derechos fundamentales a través de una norma administrativa sin que la ley además le dé la facultad expresa para ello en ese contexto y habiendo mecanismos legales y constitucionales para hacerlo bien, entonces nosotros estamos abriendo una caja de Pandora que lo que nos va a traer son sorpresas desagradables. Ay, no menciones a doña. No menciones a doña Pandora, no. Cristian. Nassef, ahora mismo nos acaban de llegar las informaciones de que la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional no acogió el recurso que buscaba suspender la ordenanza del Ministerio de Salud Pública que obligaba o que obliga a la presentación de la tarjeta de vacunación. Por razones de forma. De forma, pero no la acogió. Y había todo un discurso de un grupo que decía, si hay una demanda, entonces se suspende la obligatoriedad. Entonces, ¿qué suerte corre ahora? Lo que pasa es que hay dos recursos en el Tribunal Superior Administrativo, que son hay dos. Claro, hay que ver a los recursos que hay que prestar la atención son los que se radicaron ante la jurisdicción competente, que es el Tribunal Superior Administrativo, claro, no los tribunales civiles. Entonces, Nassef, o sea, era de aire que eso lo iban a declarar. Pregunta puntual. Pero una pregunta, espérate, Cristian, con el permiso tuyo. Claro que sí. La realidad es, Nassef, que tú te vas a las redes, haces análisis a profundidad y prácticamente más de 3 millones, de 2 millones, 3 millones de perfiles en las redes reales están acabando con la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación. Sin un estado de emergencia, sin un estado de excepción, porque ahí es donde voy. Si no me has declarado obligatorio, tengo la facultad por la Ley General de Salud para declarar la obligatoriedad de la vacunación, ¿verdad? Pero entonces,
No declaro la obligatoriedad de la vacunación, pero declaro la obligatoriedad de la presentación de la tarjeta. Sí, y no hay un estado de excepción, ni hay un estado de emergencia ya para limitar de alguna manera derechos constitucionales. Sí, esa es la situación en la que estamos. Y yo insisto, es penoso porque a mí las medidas me parecen razonables. Ahora bien, yo, porque las medidas me parezcan razonables, no tengo que renunciar a que los poderes públicos se sometan a la Constitución de la República, que es una de sus principales responsabilidades. Yo realmente coloca unas medidas que debieron y pudieron haber contado con un apoyo mucho más sólido en una situación en la cual incluso gente que se las puede encontrar razonable se cuestiona sobre la forma en que esto se está llevando a cabo. Nassef, entonces, excelente la exposición. Yo creo que todos pudimos entender y nuestra audiencia también arrojaste luz sobre este tema que hoy entra en vigencia y que realmente tendremos que adaptarnos, querramos o no. ¿Cuál es tu recomendación a las autoridades, Nassef? ¿Qué pueden hacer para volver o para irse por el camino correcto? Mira, yo creo que debieran pedir otro estado de emergencia. La ley permite que se pida un estado de emergencia estableciendo desde la solicitud cuáles son las medidas que tú vas a tomar, y eso quiere decir que se pudiera aprobar solamente para tomar estas medidas. Entonces, habiéndose hecho eso, lo prudente sería que se declare obligatoria la vacuna, se publiciten estas medidas y a partir de ese momento ya la situación va a estar mucho más clara para todos. Pero además hay cuestiones que tienen que manejarse con las medidas y su diseño. Por ejemplo, hay gente que no se puede vacunar porque tiene problemas de salud que se lo impiden. Es decir, una persona con un cáncer avanzado que está que está siendo objeto de quimioterapia, muy probablemente los médicos le impidan vacunarse porque su sistema inmunológico está sumamente deprimido. Y hay otras cuestiones, como por ejemplo, tú no puedes limitar el acceso a todos los servicios públicos. Por ejemplo, al servicio de la salud, tú no puedes limitar el acceso. Y muy probablemente... No, y alguien en las redes hacía la broma y decía, voy a poner una demanda al que no me deje entrar a su establecimiento. Y decía otro usuario, no te van a dejar entrar a la fiscalía. Nassef. Nassef, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Orientaciones correctísimas y desde la mirada de un abogado, de un constitucionalista de primera línea. Nassef Perdomo fue de los que trabajó en la redacción de la primera Constitución en San Cristóbal. ¿Oyeron? Un abrazo, cuídate mucho. Estás escuchando